Lo cierto es que en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, hace tiempo ya que hay vendedores internacionales de China y de Estados Unidos que están vendiendo directamente en esos países. Y uno cree entender que, bueno, simplemente tiene que llenar una solicitud y se lo tienen que otorgar. La realidad es que no es así. También es verdad y es cierto que el programa de Global Selling de Mercado Libre es un paso evolutivo muy importante que todo vendedor debe aspirar a dar. O sea, es importante el crecimiento, porque también es verdad que muchas de nuestras cuentas posiblemente estamos llegando a un punto de saturación en nuestro propio país y aspiramos a más, y el desembarco en un país vecino dentro de Latinoamérica es muy importante. Pero entendemos cuáles son las condiciones, sabemos cuáles son las reglas, con qué metodología, de qué manera se aborda semejante tarea. Y lo más importante, ¿estamos en condiciones de hacer despachos en un tiempo prudencial, en un corto tiempo o en un tiempo desafiante para poder entregarlo a los compradores como la plataforma demanda? No lo sabemos. Entonces vamos a recorrer punto por punto. También es cierto que este programa no está orientado estrictamente a vendedores de Mercado Libre que simplemente por tener una cuenta prendida pueden acceder. Está más bien orientado a aquellas empresas que ya tienen una experiencia y una capacidad para poder hacer despachos a cualquier lugar del mundo y tener cierto nivel de eficiencia. Entonces, bueno, estamos en dos puntos. O lo tenemos o no lo tenemos y podemos trabajar en desarrollarnos para tenerlo. Yo les voy dejando las fuentes de todos los detalles que vamos presentando en las fichas y seguramente van a tener la capacidad de descargar nuestro ebook para poder profundizar toda la información que vamos presentando. Así que vamos abordando los temas uno a uno, todos tienen su propia fuente y van a tener el material para poder descargar en nuestra academia. Ahora bien, avanzando un poquito más, uno de los mitos más destacados que sí he encontrado que los vendedores tienen problemas con la fluctuación de los cambios de divisas. O sea, estamos con Mercado Libre en México, Colombia, Brasil, Argentina, que tenemos distintas monedas. ¿Cómo eso funciona para poder cobrar, para poder gestionar? Porque tal vez mi empresa está en Estados Unidos o está desde China haciendo ventas en Latinoamérica a través del programa. ¿Cómo funciona eso, no? Porque cada país tiene su propia moneda y hay fluctuaciones en cuanto a esas divisas y puede haber pérdidas por no tener en claro cómo funciona. Bueno, Mercado Libre desarrolló y proporciona dentro de su plataforma una metodología que vamos a ver más adelante en cómo cobrar en cada una de las monedas de cada país y uno hacerse de esos pagos en una moneda que sí nos resuelva, ¿sí? Generalmente es en dólares. Y de esa manera uno tiene una moneda de referencia. Vamos a ver más adelante que la plataforma sí provee esa modalidad de poder tener la capacidad de cobrar en distintas divisas, pero que a ese tiempo nosotros cobramos en una única moneda y de forma centralizada. Una de las fricciones más fuertes es que cómo logramos entregar, ¿sí? Es imposible. Entonces muchos ni siquiera lo intentan, porque dan por sentado que el envío de productos a otros países es demasiado complicado y particularmente si queremos competir por velocidad. Bueno, ahí entender y saber que Mercado Libre ofrece distintas opciones logísticas como Mercado Envío Full y Mercado Envíos que los vendedores internacionales que están dentro de la plataforma pueden utilizar. Entonces, Mercado Libre cuenta con una infraestructura de logística muy avanzada. Tanto en México, Brasil, Colombia y Argentina son muy fuertes y se destacan por su gran capacidad de volumen y de velocidad. Entonces ya no es una fricción como era años anteriores de que en la zona, en Latinoamérica o en esos países donde queremos desarrollarnos, el tema logístico es un problema que generaría reclamos y retrasos en la velocidad de entrega. Entonces ahí tenemos otro mito que queda derribado, ¿sí? Para eso tenemos varias soluciones logísticas que Mercado Libre está ofreciendo y que tenemos acceso para ver y desarrollar uno a uno. Vamos a ver una, por ejemplo, dentro de lo que es la plataforma, tenemos acceso a información abundante en cómo desarrollar las distintas metodologías, en cuanto a la forma de utilizar Mercado Envío Full, costos y demás. Entonces, no nos va a faltar información
para poder tomar la decisión. ¿Por qué está en inglés? Porque justamente el programa apunta a distintos vendedores de distintos lugares del mundo y particularmente en esta etapa Mercado Libre está haciendo foco, depende del país, ¿no? En vendedores que son de China o vendedores que tienen foco o radicación en Estados Unidos. Entonces, digamos que estamos unificando con un lenguaje que sea de fácil acceso para todo el mundo. Entonces, vean que cada área, cada dato, cada situación está siendo explicada para que el vendedor tenga información y pueda avanzar de forma eficiente. Entonces, sí, a lo largo del desarrollo de esta capacitación vamos a ver que tenemos distintas áreas donde se van dando datos de cómo proceder de acuerdo en qué situación nos encontramos o en qué datos queremos profundizar. Entonces, siempre pendiente en eso, de que no es algo tan simple como, y quiero salir de esa simplificación, no es algo como, bueno, publico y alguien me va a resolver. No, uno ya tiene que desembarcar en el programa entendiendo cómo funciona. Entonces, el mito de el envío es complicado, el envío es muy difícil, bueno, queda resuelto con toda la infraestructura de mercado de envíos y mercado de envío full, que vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Ahora estamos marcando el mito, eso no es verdad, no es una realidad de que haya ventas que se pierdan porque no tenemos la infraestructura para poder desarrollarnos. Así que funciona de la misma manera que le funciona a los vendedores de Mercado Libre a nivel nacional. Una de las consultas que me llega normalmente de vendedores que están en Estados Unidos y tienen interés, y también de Brasil, de que bueno, hay un tema del idioma, como un vendedor que no tiene dominio del idioma puede responder preguntas o poder resolver consultas postventa. Bueno, la plataforma provee a los vendedores de una herramienta que permite hacer traducción. Entonces uno puede responder en su propio idioma y la herramienta genera la traducción a los idiomas. Depende del país donde uno esté, ¿no? Si está en Brasil va a tener que responder en portugués, ya en Latinoamérica se simplifica, todos hablamos español y un poco desde ese lado la herramienta viene a buscar la solución de que la barrera del idioma no sea justamente eso, no sea una barrera. Entonces, Mercado Libre Global Selling provee una herramienta que permite hacer esa traducción en simultáneo que simplifica, ¿no? Igual no sería una gran barrera hoy en día con el advenimiento de la inteligencia artificial, que uno puede realmente también de forma paralela resolver desde ahí la forma de responder en una forma eficiente, ¿no? Con una traducción en simultáneo también muy eficiente. Digamos que la herramienta está, pero también sigue avanzando en paralelo todo lo relacionado a comunicación y hoy ya no sería el idioma una barrera. Ahora sí, habiendo resuelto 5 o 6 mitos que estuvimos viendo recién, vamos a charlar un poco más de lo que es el programa. El programa está dirigido a vendedores internacionales. Ahora bien, particularmente se está estableciendo que estén ubicados en Estados Unidos y que tengan obviamente su Tax ID, o sea que tengan la empresa conformada en Estados Unidos y desde allí poder hacer todas las acciones para poder vender en distintos países de Latinoamérica. Ahora, también sabemos que hay vendedores que son de China directamente, entonces entendemos que puede haber algunos lineamientos específicos en determinadas fechas o en determinados momentos que Mercado Libre sale a buscar. Por eso que más allá de las cuestiones tenemos que estar atentos a cómo funciona. ¿Dónde podemos tener acceso a toda la información de cómo funciona, a quién está dirigido y demás? Acá les dejo los links aquí abajo para que podamos avanzar y ver un poquito más de cómo funciona el programa. Este es el sitio web de Global Selling donde explica algunos detalles de cómo funciona el programa y cómo está orientado. Hoy en día está orientado para desembarcar en países como México, Brasil, Chile, Colombia y recientemente se incorporó Argentina. Obviamente tenemos acceso a una plataforma especial donde se cargan nuestros listados de productos, acceso a pagos internacionales, acceso a soluciones logísticas, o sea, la solución logística de cada país, el mercado de envíos o el mercado de envío full de cada país y obviamente poder realizar en estos países donde decidamos desembarcar estrategias que tengan que ver con mercado ads y de esa manera poder potenciar nuestros productos. Entonces,
Desde ahí tenemos acceso a los mismos requerimientos y a las mismas exigencias y beneficios que tienen todos los vendedores. Ahora, desarrollando un poco más en relación a cómo está funcionando el programa, si bien es cierto que se está estableciendo que hay un énfasis con vendedores que estén con estos datos en Estados Unidos, bueno, son requerimientos que pide la plataforma. Entonces, ahí volvemos a una de las primeras fricciones que los compradores me hacen. Bueno, pero tengo que abrir una empresa en Estados Unidos, sí. Y también habla ahí, el no tener ese dato, el no saberlo, de la madurez que el vendedor no tiene. Por eso siempre queremos aclarar el punto. No es un programa para todos los vendedores. No está abierto a todos los vendedores. Obviamente hay un proceso de selección, hay un proceso estratégico de visión que tiene Mercado Libre, donde tenemos que ver cómo nuestra empresa se alinea a esa visión y a esos procedimientos, ¿no? Entonces, hay información que se va actualizando en el sitio web todo el tiempo. Yo por eso les dejo el link. Y también entender que ese alineamiento, esa visión, se va conformando y se va desarrollando y se va modificando a lo largo del tiempo, porque esto es un negocio que es evolutivo y muy dinámico. Entonces puede ser que en este momento haya un énfasis para empresas que estén orientadas en Estados Unidos y más adelante estén abriéndolo desde otras regiones, ¿no? Por ejemplo, si pegamos una mirada a los vendedores internacionales de Mercado Libre México, vamos a encontrar que muchos de los productos vienen de China. Pero compra internacional, envío desde China, compra internacional, envíos desde China. Entonces, vemos que de acuerdo al país puede haber o de China, o de Estados Unidos, o de Estados Unidos y China, o solamente desde los Estados Unidos. Por eso decimos y sabemos que obedece a una orientación estratégica sustentada por una estrategia y una necesidad de una demanda que tiene que ser satisfecha. Entonces, por eso es muy importante entender en dónde uno se quiere meter, que no es que uno prende su producto y mágicamente aparece en otro país y después quien arregla todo lo demás, ¿no? Quien hace que se alinee todo el resto. Entonces, entender esa cuestión es muy importante, que sí, es una gran oportunidad poder desarrollarse en otros países, pero también demanda una gran responsabilidad de nuestro lado. Y eso lo tenemos que entender, tenemos que seguir evolucionando en ese objetivo. Tal vez todavía no estamos listos como vendedores, pero sí podemos ir preparándonos para ese desembarque, esperando que se abra la oportunidad para poder postularnos y poder estar alineados a esa cuestión estratégica, que a veces nos hace falta como vendedores. O sea, por el afán de vender, no terminamos de ver cómo funcionan los distintos programas de Mercado Libre. Es común para mí tener que explicar a veces lo obvio, porque está esa ansiedad, que si queremos vender, estoy en Argentina, quiero vender en México. Bueno, está el programa, pero también tenemos que alinear la empresa y tenemos que calificar para poder tener un nivel de eficiencia y que seamos atractivos también para el programa de Mercado Libre y poder ingresar también desde ahí. Bueno, un poco también avanzando ya, entender que accedemos a una plataforma que nos permite, es muy parecido a nuestra cuenta de Mercado Libre, es muy similar, pero accedemos también a un programa que nos permite justamente lo que venimos mencionando, recibir pagos internacionales, tener soluciones de envíos internacionales, tener también nuestra propuesta y nuestro acceso a hacer nuestras campañas publicitarias en esos países donde estamos trabajando, pero la gran ventaja es que es una cuenta centralizada. No es que tengo una cuenta para cada país. Tengo como una cuenta donde voy subiendo mis productos y voy marcando en qué países quiero que se activen esos productos. Obviamente no es tan simple, o si toco el botón y ya está, ¿no? Tengo que entender justamente esas cuestiones. Hoy el programa estaría funcionando en México, Brasil, Chile, Colombia y recientemente Argentina. Desde ese lado, es importante saber que al tener una plataforma única y centralizada facilita mucho el acceso a la configuración y destacar uno de los errores más importantes que tienen los vendedores internacionales, ¿no? Cuando están apurados por cargar un gran volumen, yendo con una propuesta estrictamente marginal con respecto al precio, pero carente de contenido atractivo para el consumidor o el comprador de esos países, ¿no? Entonces, al tener una plataforma o una cuenta centralizada, nos permite justamente hacer foco en entender, bueno, cómo lo vamos a publicar para México, cómo lo vamos a publicar para Colombia, por ejemplo, que no estrictamente no es exactamente lo mismo, pero entender ahí que la comunicación
también tiene una cuestión muy fuerte. Ahora, el tema de tener los pagos internacionales centralizados, las soluciones de envío, bueno, toda esa data no es, para no querer una simplificación, no es que yo simplemente lo activo y se va a resolver. Tengo que entender ahí el sistema y justamente hay un proceso de formación, ahí es donde entran las consultoras certificadas también, en ayudar a entender esa información, en alinearlo, en ajustar la empresa a esos requerimientos. Bueno, digamos que ahí se va armando todo ese ecosistema y un poquito salir del tema de que por plataforma se resuelve, ¿no? Que es muy común eso, de que la empresa dice, bueno, pongo el sistema y ya está. Y no es tan así. Pongo el sistema, pero debo adecuar la empresa, debo capacitar al personal, debo alinearlo. No es muy difícil. El premio es muy grande también. Ese efecto multiplicador de vender en distintos países, bueno, justamente también demanda un entrenamiento y una formación de la empresa. Entonces, sí, tenemos una plataforma multifuncional que nos permite tener una coherencia en el manejo de stock, contenidos, precio y distintas cuestiones. Ahora bien, cuando hablamos de pagos internacionales simplificados, se trata justamente de tener en una sola plataforma todo lo acumulado de ventas de distintos países. Vamos a estar vendiendo en Brasil y en México y eso se va a cobrar a través de Mercado Pago en las cuentas locales. A través de la plataforma se va a simplificar esa tarea y ese dinero se va a acumular en una cuenta, que es una cuenta de Payoneer, donde nosotros tenemos ese dinero que se va acumulando. Vamos a ver un poquito el tutorial de cómo explica el dato, donde nos dice que vamos a tener, de acuerdo a un monto mínimo que se va acumulando, se va a ir transfiriendo el dinero. Según lo que dice el tutorial, $500, a medida que se va acumulando más $500, se va a ir transfiriendo a una cuenta de Payoneer, como dice aquí, que nos va a permitir desde esa misma cuenta transferir después a una cuenta bancaria o a cualquier otro lugar de forma simple. Entonces ahí tenemos la simplificación de la conversión del pago de la moneda local a la transferencia a dólares y de ahí de esa transferencia de dinero a una cuenta de la empresa. Con respecto a las soluciones logísticas, Mercado Libre obviamente nos tiene siempre a la vanguardia, ¿no? En cuanto a velocidad y eficiencia de entrega. Entonces, esos componentes que están en México, que están en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Chile, también los puede usar el vendedor internacional. Obviamente hay ciertos requisitos o ciertas formas para hacerlo. Tenemos dos formas para hacerlo. Tenemos el mercado envíos fulfillment, donde puedo enviar desde Estados Unidos a el fulfillment de México y desde ahí se le va a entregar al comprador local. O puedo hacer también un envío directo a través de una red de proveedores logísticos que Mercado Libre nos recomienda, nos provee. Esto se puede hacer desde China o desde Estados Unidos. Esos datos vamos a poder profundizar. Pero digamos que una vez que el producto o la mercadería ya está en el territorio, esa velocidad de entrega, esa promesa de venta nos pone igualmente competitivos. Eso depende de varios factores, no es exactamente en cada país. En algunos países no está todavía la modalidad funcionando o algunos vendedores no la están seleccionando y en otros países sí está. ¿Dónde podemos profundizar sobre el tema? Por ejemplo, tenemos en el área de lo que es fulfillment dentro de los tutoriales todas las metodologías y la forma y los detalles que tenemos que cuidar a la hora de utilizar la bodega de almacenamiento, ¿no? O si queremos hacer el envío por nuestra cuenta, también. Entonces, la información está muy detallada, donde podemos ver y responder a algunas preguntas antes que se genere cualquier tipo de inconveniente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener acceso a estos tutoriales para poder entender bien cómo se prepara la mercadería o cómo se espera recibir la mercadería o cuáles son las responsabilidades que tenemos al momento de preparar nuestra paquetería. Ahora bien, si bien es cierto que tenemos todas esas modalidades y esas acciones, también hay que entender de que no es que ustedes van a estar solos, van a tener ahí un asesor que los va a estar guiando también. Entonces, no es que ustedes conectan y ya está. Ustedes van a tener acceso a parte del equipo de Mercado Libre que los va a estar
ayudando no solamente en la implementación, sino que van a tener acceso a esa necesidad que tenemos todos los vendedores, ¿no? De que se van dando situaciones que queremos resolver. Lo más importante para mí es que estoy a nivel estratégico compitiendo de igual manera que con los vendedores locales, o sea, no tengo una gran diferenciación. Obviamente sí hay una fricción muy grande con respecto al tiempo o a la velocidad de entrega, entonces no es lo mismo despachar nosotros directamente que hacer el proceso de enviar a las bodegas de full y salir desde ahí localmente, pero también eso demanda tener muy aceitada la maquinaria y entender qué es lo que está en demanda y qué es lo que más se vende para poder anticipar ese movimiento y también ver si está disponibilizado en el momento que lo quiero hacer en los países donde quiero desarrollar mi estrategia de full. Entonces digamos que todo debe ser contemplado estando ahí, con las manos puestas en el proyecto. Pero digamos que estamos entendiendo un poco mejor cómo funciona y cuáles son los requerimientos y hacia dónde se dirige todo este funcionamiento. Bien, una de las cuestiones que los vendedores me han consultado es si tienen la capacidad de poder hacer publicidad como ven que hacen los vendedores locales. Digamos que también es fácil de descubrir, pero es una de las inquietudes que sale en las consultas que me han hecho. Ahora, ¿qué sucede? No puedo jugar la carta que porque mi producto es importado o es de China o es de Estados Unidos ya es suficiente. También debo competir y de forma muy eficiente contra otros vendedores que están haciendo sus campañas publicitarias y también tienen productos muy buenos y a buen precio. Entonces ahí una forma de estimular nuestra cuenta y de potenciar el desarrollo de nuestro proyecto es tener una gran capacidad de analítica y resolver qué productos son los que necesitamos hacer publicidad y cómo los vamos a potenciar. Para eso tenemos la capacidad de utilizar Mercado Ads, donde podemos desarrollar nuestras estrategias publicitarias, qué, cómo, cuándo, de qué manera, con qué presupuesto, desarrollar nuestras campañas de productos y también desarrollar nuestras estrategias de ofertas que están íntimamente ligadas a la generación de tráfico juntamente con la parte publicitaria de Mercado Ads. Una de las cuestiones más importantes es entender los costos inherentes a la propuesta, ¿no? Porque uno imagina el precio, pero por ahí se saltea todo lo relacionado a los costos. Y así como los vendedores de Mercado Libre tienen su simulador de costos, los que están haciendo la estrategia de Global Selling también tienen su simulador de costos que tiene sus variaciones. Ahora lo vamos a ver. Pero el simulador de costos trata, o sea, incentiva a tener un cálculo previo de cuáles serían los costos inherentes a tener el producto a la venta, ¿no? Entonces, el simulador es muy importante. Nos permite evaluar comisiones de ventas, los costos de envío internacional, las tarifas de almacenamiento por fulfillment, los ingresos netos por venta y la comparación de esos costos en distintos países. Y de esa manera, entendiendo con exactitud cuáles son las distintas áreas que tenemos que tener en cuenta, empezar a abordar una simulación de costos al momento de prever cómo desarrollaríamos nuestro producto. Tenemos el calculador, que funciona de esta manera, es muy parecido a lo que es el simulador que tiene cada país, el que tiene México, el que tiene Brasil, el que tiene Argentina. Vamos a hacer una simulación. Y con eso suficiente ya me trae cuál sería la categoría. Eso ayuda a que como vendedores publiquemos en la categoría adecuada y de ahí ya saben, sale la comisión que corresponde a esa categoría. Entonces ahí vamos alineando un poco mejor y no tal vez poner el producto en una categoría que no corresponde y sufrir más adelante penalizaciones o el retiro del producto y volver a publicarlo. Una vez que lo cargamos, nos va a pedir ciertos datos. Por ejemplo, el peso. Está puesto en kilos, vamos a poner 350 gramos. ¿Cómo se calcula el peso? ¿Es el peso del producto? No, es el peso del producto más caja, más packaging y demás. Eso lo podemos ver desde aquí, donde nos está mostrando de forma visual y muy gráfica cómo debemos hacer el cálculo, de dónde tenemos que tomar el peso del producto, ¿no? Que es todo, no por separado, todo junto. O sea, más fácil de entender no es, pero es bueno aclararlo porque a veces uno pesa el producto y después hay diferencias y eso impacta en el margen. Entonces tenemos 350 gramos, elegimos las opciones para Brasil, México, Chile, Chile full
y vamos a poner México full. Obviamente lo que está lo tengo habilitado. Si no está, es que no está para mí. Si no aparece, por ejemplo, full de Brasil, ahí por eso se hace necesario la consulta y el acompañamiento que Mercado Libre da para poder evaluar si eso tal vez no llegó a implementarse y si está activo o si simplemente todavía no está activo. Bueno, ponemos las medidas de lo que sería el paquete, poner los precios al que voy a listar el producto. Acá vean que ya va mostrando cuáles serían las comisiones que voy a pagar. También el tipo de publicación, si va a ser clásica o premium, lo voy cambiando y obviamente va impactando en los costos. Luego me va a mostrar cuál sería el valor del envío internacional. Obviamente ahí vamos chequeando. Acá para lo que es tenemos ciertos beneficios, 40% de descuento. O sea que nada, hay que empezar a congeniar esos datos y ver dónde conviene más, de qué manera, cómo lo vamos a trabajar y demás. El tiempo de almacenaje o los días de almacenaje, si va a cobrar o no va a cobrar. Y nos va a quedar el precio al que nosotros estaríamos tomando rentabilidad. Cuánto dinero recibiríamos por cada venta y de esa manera entender si hay que ajustar el precio o no. Digamos que es una buena forma de resolver, porque está tomando el parámetro de cada país que me lo está facilitando directamente Mercado Libre. Y obviamente después chequear si hay pequeñas diferencias o grandes diferencias y volver y ajustar. Pero digamos que es un buen ejercicio como para empezar a trabajar y analizar si así todo, con la necesidad de querer participar, mientras tal vez estemos esperando la aprobación, empezar a ensayar cómo serían esos costos que estamos desarrollando y que imaginamos nos van a dar a nosotros esa apertura de ventas que estamos buscando. Ahora bien, no es algo que cualquier vendedor o cualquier persona va, llena un formulario y lo tienen que aprobar, como he mencionado ya anteriormente y en otras áreas también de Mercado Libre no hay derecho adquirido, no es que estén obligados a darnos algo porque lo pedimos. Entonces volvemos al punto de entender cómo funcionan los sistemas. No todas las áreas están abiertas para todos los vendedores, algunas son más fáciles, si bien es cierto que uno va escalando dentro de la plataforma. Aquí se trabaja por invitación exclusiva. Mercado Libre analiza, evalúa, selecciona, pregunta, solicita información para lograr aplicar para el programa. Eso es muy importante. ¿Es un programa imposible de acceder? No, pero tampoco es algo que es para alguien que aspiracionalmente lo quiere o lo necesita. Es para quien además tiene la capacidad de respaldarlo. ¿Respaldarlo con qué? Con infraestructura, con experiencia, con haber demostrado que ya está en algún nivel de gestión con respecto a este tipo de venta global, en capacidad de envíos, en recurso humano y técnico. Bueno, harán las evaluaciones pertinentes del caso para ver si estamos preparados para el tema. Entonces el acceso al programa es solo por invitación. Los vendedores deben completar un formulario de información comercial para ser evaluados. ¿Dónde está ese formulario? Mire, les dejo aquí el link. Vamos a encontrar que al ingresar a la página, cada cierto tiempo está y cada cierto tiempo no está. En esta última etapa, en estos últimos días, no está, pero aquí abajo aparece el formulario donde el vendedor se postula. Tal vez lo muevan de lugar o aparezca en otro lugar en breve. Estemos atentos, van a recibir información de parte nuestra o en la descripción del video lo vamos a actualizar. Hoy no está, ¿sí? Pero ha estado donde ha habido postulaciones hasta hace muy poco tiempo. Entonces, entender que esto no es una puerta abierta y uno decide cuándo va a entrar y ahora no y más adelante sí, sino que podemos ir ganando tiempo en la formación, en la adecuación de la empresa, para que llegado el momento en que se abra la búsqueda, la solicitud de nuevos candidatos, podamos participar, podamos postularnos. Entonces, como dijimos, es una invitación exclusiva para ciertos vendedores donde se piden ciertos requisitos. El soporte, una vez que somos aprobados, o sea, tenemos un soporte personalizado, no es que uno queda conectado y arréglese. Es distinto a cuando tenemos esa primera cuenta de Mercado Libre. Una vez aprobado, se nos asigna un administrador de cuenta que nos va a guiar en esos pasos en la incorporación del sistema. Esto asegura que haya una integración eficiente dentro de la
dentro de la empresa y hacia Mercado Libre. Por eso es algo serio, es algo para romperla en ventas, no solamente pensado para crecer en ventas del lado del vendedor, sino que también para Mercado Libre logra su supremacía, su destaque, su penetración de mercado, su crecimiento con este sistema. Entonces esto no va a ser algo que va a ser improvisado o va a ser para gente que no entiende cómo funciona el negocio. Por eso estamos haciendo todo este recorrido. Si usted ya va notando que es muy denso, quiere decir que este negocio no es para usted. La realidad es esa. Este negocio, obviamente, cuando hablamos de millones en la mesa, no es de fácil acceso, pero tampoco es imposible. Pero también habla de que tal vez, si lo vemos muy lejano o muy difícil, nos está faltando evolucionar más. Por eso hablé al principio que es un buen paso o es un paso evolutivo para cualquier empresa que diga, bueno, me siento en condiciones de lanzarme, de escalar hacia otro lugar, hacia otros países, ¿no? Bueno, entonces entender los pasos son importantes, ¿eh? Entonces ahí vamos reconociendo que tal vez hay cuestiones que tenemos que resolver. Ahora bien, una vez que se está avanzando lo que sería la configuración inicial, los vendedores que son aprobados tienen que crear una cuenta dentro de la plataforma de Global Selling y elegir el país o los países donde desean operar o lo que hayan resuelto entre quien los asista de Mercado Libre o el operador y ustedes. Entonces, normalmente, depende de la época, se recomendaba iniciar por México. ¿Por qué? Por una cuestión netamente estratégica, seguramente, pero también por volumen, por cantidad de habitantes o de compradores que tiene la plataforma, por el crecimiento que está teniendo ese país en particular, de Mercado Libre particularmente. Bueno, vamos por ahí, por donde hay más volumen, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa guía es muy importante. Entonces esto no es que desde la cuenta que ya tengo se resuelve, hay que darse de alta también dentro de la plataforma y dar los pasos necesarios para ir activándolo. Entonces, una vez que estamos aprobados, recibimos un correo con ese proceso, cómo lo vamos a configurar, de qué manera, la asistencia, o sea, no es que va a estar solo, va a tener ese acompañamiento porque se apunta a eso puntualmente, a que no sea simplemente prender cuenta y arréglese, sino que prendamos cuenta y vemos una gran capacidad de trabajo en equipo entre Mercado Libre y el vendedor en esta nueva etapa. Obviamente que también el nivel de exigencia es distinto, ya se habla en otros términos y con otros objetivos. Obviamente, y la pregunta obligada es, ¿y cómo sincronizo todos mis datos? Porque tal vez muchos de los vendedores que tienen interés en desembarcar en Mercado Libre ya son distribuidores en Estados Unidos o en China muy importantes que vienen trabajando con otro modelo de negocios o en otros marketplaces y ahora quieren desembarcar en Mercado Libre. Y bueno, ¿cómo integro? Pues yo tengo un listado de 10.000, 20.000, 30.000 productos. ¿Cómo manejo semejante volumen de información? Bueno, tenemos dos integradores que por ahora recomendamos, que es el BigCommerce y SetCommerce, que son dos herramientas que sincronizan con Mercado Libre y que nosotros desde allí podemos hacer la estrategia de precios, la estrategia de contenidos, el desarrollo de lo que sería descripciones y manejo de stock. Dejamos todos los links acá para que puedan ir chequeando y puedan ir viendo. Obviamente esto ya es un integrador, si bien está certificado por Mercado Libre o es un partner de negocios de Mercado Libre, debe estar validado por el vendedor, debe darle permiso al integrador. Obviamente eso tiene unos costos que habrá que evaluar y que seguramente no son nada en relación al potencial que tiene el perfil de negocio, pero entender esas cuestiones, ¿no? De que uno debe vincular la cuenta hacia algún lugar porque esto no lo puede manejar de forma manual. Esto no es que voy a poner una persona, mirame los precios y fíjate que estén sincronizados con el stock que tengo en el depósito, porque en cuanto empecemos a tener ventas y el stock no esté equilibrado con lo que digo que tengo publicado, empiezan los reclamos o los retrasos en la entrega. Recuerden que tenemos los mismos parámetros de eficiencia que responder. Es necesario tener un integrador que nos permita a nosotros resolver cómo vamos a hacer la operatoria, porque no es imposible hacerlo de forma manual. También entiendo yo que no hay vendedores internacionales de 10 productos, no hay vendedores internacionales de 15 productos publicados, no debería, ¿no? Porque estamos hablando de una operación que ya se ha hecho internacional,
Así que bueno, les dejo todos esos integradores y esos datos y información relevante con respecto a este tema para profundizar en esta misma placa. Bien, seguramente, y eso va cambiando con el tiempo, y tal vez ya no sea tan así, pero cuando Mercado Libre sale a buscar estos vendedores internacionales, tiene preferencias con ciertas categorías, tampoco es lo que a mí me parece, por eso hablamos de estar alineados a los objetivos, porque Mercado Libre es un jugador fuerte y sale a buscar para satisfacer ¿qué? La demanda. Entonces es muy posible que al momento de tener esa evaluación o esa conversación, cuando ustedes hayan hecho la presentación del formulario y los convoquen, o en el mismo formulario les estén consultando referencias de qué es lo que nosotros tenemos capacidad para vender. Entonces, bueno, puede ser, y eso puede cambiar, no es algo fijo. Una de las cuestiones más importantes en este negocio es entender los potenciales, que eso va cambiando y en algún momento estaban muy interesados en electrónica de consumo, hogar e industria, moda y ropa, juguetes y productos para bebés, accesorios para automóviles. Eso era en ese momento. Mañana puede haber otra categoría, puede cambiar. Eso depende de la demanda y la saturación o la estrategia que ellos quieran o tengan. Entonces no hay que sentirse incómodo con eso, hay que entender que esto es un negocio y tal vez tengo todo bien, pero el perfil de productos que tengo no es suficiente o no es eficiente para la estrategia. Luego entender que hay ciertas restricciones. Esto ya para anticipar un poquito el modelo de negocios. Hay productos que están restringidos en distintos países, se pueden vender o no. El hecho de que se pueda vender en algún otro país no significa que lo puedo exportar o lo puedo importar. Entonces ahí hay que tener en cuenta esas cuestiones. También entender sobre que hay ciertos productos, por ejemplo, los que tengan fecha de vencimiento o superen un peso determinado o que sean usados, no calificarían para esta estrategia de negocios que Mercado Libre está buscando. Y sí, estar pendiente de si voy a mandar productos a un determinado país, seguir las guías y entender qué productos están penalizados y cuáles no. Eso es muy importante. Bien. Algunos de los requisitos que encontré para poder participar o para poder ser candidatos. Los vendedores deben tener un número de identificación fiscal o tax ID con dirección legal en Estados Unidos. Supongo que habrá la contraparte para los vendedores que estén radicados en Asia o en China. O sea, tiene que estar ahí la empresa. El producto tiene que estar circunscripto a esa cuestión legal. Y los estándares de producto, o sea, valores que se recomiendan, obviamente, volvemos otra vez a la línea de negocio, ¿no? Entre 20 y $1000, ¿no? Yo tengo productos de 4000, 5000, bueno, eso seguramente será materia de análisis de Mercado Libre, ¿sí? Si va o no, pero digamos que en lo que he investigado, en ese margen está funcionando muy bien. Les dejo la fuente también para que profundicen un poquito más, pero entender justamente eso. No es lo que yo necesito, es lo que la plataforma está saliendo a buscar. ¿Y eso de dónde sale? De un modelo basado en demanda. Entonces también eso garantiza que al participar tengamos, no digo asegurado, pero cierto nivel de conexión entre lo que nosotros hacemos y vendemos contra la demanda y los países donde vamos a trabajar. Entonces hay que aprovecharse de la información que Mercado Libre nos da porque la tienen de primera mano. Ventajas del programa. ¿Qué es lo que el programa nos ofrece? ¿No? Hay exigencias y hay cosas de las cuales yo puedo resolver, que no las tendría si lo quiero hacer por mi cuenta. Si digo, bueno, no, voy por mi cuenta a desembarcar en los distintos países. Bueno, digamos que ahí se va, el nivel de complejidad se hace mucho más grande todavía y digamos que hay ciertas ventajas que es bueno destacar. El soporte logístico. Los vendedores pueden mover inventarios, en este caso, como mencionamos, desde Estados Unidos hacia los almacenes o los fulfillment que tiene Mercado Libre en distintos países. Eso es una ventaja. Eso me da una ventaja competitiva. Además de todo lo que venimos viendo sobre el envío directo y demás. Y después la simplicidad operativa gracias al integrador que tiene Mercado Libre, que desde una sola plataforma puedo hacer todos esos movimientos y tener el tema de la publicación de producto, la sincronización de producto, precio y stock, el sistema de la pasarela de pago, la gestión publicitaria, bueno, y seguramente más módulos que Mercado Libre irá sumando en el tiempo. Entonces, el programa tiene esas ventajas.
no hay mucha vuelta para darle ahí, ¿no? Estamos llegando a distintos canales o a un solo canal en distintos países que tienen millones de compradores que están consumiendo en esa plataforma. Entonces, digamos que hacerlo por mi cuenta no tiene un nivel de simplicidad nulo. Si bien podemos encontrar ciertas fricciones o tener ciertos sentimientos de barreras que son difíciles de sobrellevar para participar del programa, evidentemente es mucho más difícil por fuera. Ahí es donde recomendamos ver cómo nos podemos alinear y mejorar nosotros. Los puntos claves para el éxito. Un poquito eso es lo que estoy tratando de transferir y comunicarle. Porque si llegó hasta acá, cierto nivel de interés seguramente hay. Alinearse. Alinearse es la palabra clave. Alinearse ¿a dónde? A entender cuál es la visión estratégica del Mercado Libre. No es mi visión estratégica. Mi visión es sí, vender más, desembarcar en otros países. Pero creo que tanto que más que desembarcar es vender más. ¿Cómo puedo llegar a nuevos mercados? Pero no va a ser con mi estrategia o no se va a alinear 100% a mi estrategia. Va a estar o va a necesitar mi empresa alinearse a la visión estratégica de Mercado Libre para yo sacar provecho de eso y no estar todo el tiempo con fricciones de que esto no puedo, lo otro no me da, aquello no me sirve. Bueno, funciona así. Restricciones de producto. No se permiten artículos como fuegos artificiales, libros digitales ni servicios financieros. Ver las restricciones por países, ¿sí? También se las dejo acá para que ustedes las puedan ver. Salto de este punto al otro porque están conectados. Parece que no, pero están. Alinearse es importante. Entender. O sea, yo ya doy por sentado que ustedes ya conocen cómo es todo el ecosistema de Mercado Libre. Si no, deberían conocerlo. Pero también está esa visión estratégica para que podamos participar del programa, que seguramente nos la transfieren de forma comunicacional o si logran pasar la invitación, llegan a la invitación exclusiva, se las van a comunicar. Hay que alinearse. No es para ir a discutir, no, pero nosotros queremos vender otra cosa. Ya está. No funcionaría. Entonces, y también una forma de anticipar es analizar si nuestros productos califican para los países que pretendemos ir. Por eso les dejo estas guías para poder revisar y ver cuáles son los productos que no están permitidos para la venta de importaciones, ¿no? O sea, empezar a entender que está todo muy detallado, se han tomado el trabajo de mostrarnos punto por punto para que nosotros tengamos esa información antes de avanzar. Yo diría que si ven que apareció el formulario, antes de llenarlo, vean si ustedes se ven reflejados en este desafío, ¿no? Si tienen, se ven con esa capacidad de poder sobrellevar este tipo de desafío. Porque toda la información, además de la que yo les estoy dando, está planteada. ¿Sí? Está planteada y está a la vista, los requerimientos y regulaciones para los vendedores. Simplemente se trata de ir avanzando, ir leyendo, ir notificándose. Tienen acceso a mi canal también para hacer preguntas. O sea, estamos para asistirlos en todo caso. Nuestra agencia también está pensada para asistirlos. Pero entender de que hay cierto nivel inicial de gestión que debemos saber si tenemos la capacidad. Creo que este no se los mostré. A ver si los estoy avanzando. Bueno, así ya llega ahí de forma directa. En cuanto a todo lo que son regulaciones. Que en un punto tenemos un nivel de responsabilidad muy alto como vendedores. Y ahí vienen esos filtros. A ver si estamos en capacidad. Bien, todos los que están interesados en seguir creciendo, en estar conectados, en entender cómo cambian las dinámicas de Mercado Libre y cómo sacar provecho, porque también es un beneficio tener un conocimiento que otros vendedores no tienen, más en una plataforma tan competitiva como Mercado Libre. Con este código tenemos acceso a un canal exclusivo para vendedores donde estamos planteando novedades todo el tiempo. Así que una forma de estar conectado es sumándose a nuestro canal exclusivo para vendedores de Mercado Libre, donde estamos enviando notificaciones, avisos de webinars, de capacitaciones, de masterclass, todo lo necesario para que uno sea un vendedor formado, ¿sí? Siempre formado y alineado para poder sacar una muy buena rentabilidad a nuestra cuenta de Mercado Libre, que no solamente habla de lo económico, también habla de la eficiencia, de la optimización de recursos. Bien, para contarles y que es nuestro orgullo, en lo que va del año a la fecha, más de 2.500 vendedores han potenciado
su capacidad de venta a través de nuestra plataforma Neurolab Academia y que han interactuado con nosotros a través de los cursos de formación, las masterclass, las consultorías grupales, las consultorías individuales. Tenemos ese gran orgullo, ni hablar de los distintos canales donde estamos participando, que día a día se van sumando nuevos seguidores y vamos creciendo. Así que ahí tenemos un acompañamiento mutuo. Muchas cosas las hacemos porque realmente nos gusta, otras no nos gusta y las hacemos igual. Eso habla de la responsabilidad. Pero en lo que va del año hemos crecido mucho y más de 2.500 vendedores ya se han formado. Esperamos que ustedes sean o usted sea uno de los nuevos que se van a ir incorporando a lo largo de este año, porque las novedades son muchas y la capacidad de crecimiento también. Hay una gran oportunidad de crecer y de seguir haciendo negocios en Mercado Libre. De ahí que hemos lanzado nuestra consultoría grupal, que es una formación de 12 semanas, que tiene formación de contenido, charlas y reuniones en vivo, un canal exclusivo de WhatsApp, no es el otro, sino uno distinto, solamente para estos vendedores que se van a estar formando con nosotros, con un equipo de consultores certificados. Conmigo también van a tener reuniones online presenciales, o sea, reuniones en vivo, donde nos vamos a estar formando por 12 semanas en 3 áreas críticas. La etapa técnica, cómo se hacen las publicaciones, cómo ser eficientes en realizar publicaciones que realmente conviertan visitas en ventas, para también trabajar fuertemente en lo que es la etapa algorítmica, entender cómo funciona el algoritmo de Mercado Libre, cómo lograr tener una máxima relevancia, cómo lograr tener una posición ganada y sostenerla dentro de la plataforma, y también hablar fuerte y desarrollarse como profesionales en todo lo relacionado a la etapa estratégica. No todo es precio, no todo es oferta, no todo es hacer publicidad. Hay un conjunto de decisiones estratégicas que uno debe tomar dentro de la plataforma para seguir creciendo y hacerlo de forma óptima, ¿sí? Se trata de crecer, se trata de no solamente facturar más, sino de crecer como empresa, de desarrollar nuestro emprendimiento, de transformarse de emprendedor en empresario, que no es un camino fácil, pero que se puede hacer compartiendo conocimientos con otros que ya han tenido o tienen otra experiencia, y de esa manera nosotros ahorrar tiempo. Y como siempre les digo, nosotros no somos pichones. No espere a que alguien venga y le ponga en la boca ese alimento que a usted lo va a nutrir. Salga a buscarlo. Usted no es un pichón que le tienen que dar las cosas servidas. Usted se las tiene que ganar porque ha alcanzado un nivel de madurez, y yo sé que lo ha alcanzado porque si está viendo este video es porque usted está buscando. Y si usted está buscando es porque se dio cuenta que hay una gran necesidad de conocimiento para seguir creciendo como vendedor. Entonces, hoy el mercado es muy competitivo, particularmente Mercado Libre, es muy competitivo. Los vendedores que acceden a formación y tienen equipo son los que llegan más rápido a ese desarrollo tan esperado. Entonces, no espere que alguien se lo traiga. Está muy bien que usted lo salga a buscar, pero reconozcamos que no somos pichones, no esperamos nada de nadie, y sí salimos a buscar ese conocimiento que nos permite a nosotros destacarnos como vendedores. Así que eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima capacitación.